de celebrar el bicentenario de la aparición del primer billete de banco. Después hay billetes adulterados, uno de 1000, uno de 10 lo transformaban en 1000. En 1826 se acabaron los papeles de un peso venidos de Inglaterra, por lo tanto otra vez se lo llama a Ponce para que haga estos vales de uno porque había que mandarle plata al ejército. Buenos Aires creó el Banco Nacional para ir a la guerra. Se llamó como última oportunidad en julio de 1830. Y el caso volvió a los periódicos con un final increíble que obvio no se lo voy a contar. En la última conferencia de este encuentro de Buenos Aires 2022, en conmemoración del 200º aniversario del primer billete de banco argentino, nos enorgullece presentar al señor Fernando Perticone, secretario del Centro Numismático Buenos Aires. Fernando ha sido miembro de distintas comisiones directivas del Centro Numismático Buenos Aires desde el 2014, ocupando el cargo de secretario por cuarto periodo consecutivo. Ha investigado y brindado distintas conferencias y cursos sobre la temática del papel moneda argentino. Además, junto con Facundo Weisman, han sido invitados a exponer en distintas capacitaciones para las fuerzas de seguridad sobre identificación y seguridad de los billetes bancarios, como la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional y la Policía Nacional del Perú. Fernando representa al Centro Numismático Buenos Aires desde el año 2018, disertando en el curso de capacitación para detección de billetes apócrifos, skimming y phishing, e introducción a los criptoactivos que organiza anualmente la Policía Federal Argentina. Escucharemos ahora su exposición sobre el bicentenario de nuestro primer billete de banco. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar acá presente. Para meterme presión o darme ánimo me dijeron que alta te dejaron la vara, y la verdad que hablar en una misma jornada después de Martín y Miguel es bastante complicado. Pero no queríamos dejar pasar esta oportunidad, esta fecha tan especial para todos nosotros y sobremanera para quienes el papel moneda y el billete de banco nos apasiona, de celebrar el bicentenario de la aparición del primer billete de banco y hacer un recorrido por el contexto histórico y cómo se fue gestando esta idea. Muchas cosas ya me las solucionaron. Martín explicó increíblemente la gestación y la formación del banco, Miguel la aparición de los cobres. Por lo tanto, yo me voy a centrar temporalmente entre ambos periodos. Nusdeo y Cono nos enseñaron que todo lo que nos explicó Martín se puede meter en el capítulo de papel moneda precursor. Y lo que nos habló Miguel en julio del 23, la llegada del primer cobre, nos da una ventana para meternos en el medio y empezar a hablar de lo que pasó en 1822. Obviamente fue necesaria la aparición del Banco de Buenos Aires. También explicaron muy bien que era acuciante la falta de metálico, la cual se agravó luego de la pérdida de Potosí en 1815 y cortó el flujo de metálico hacia el sur. Y también Miguel explicó que los comerciantes, los pulperos, los mercados, los almacenes de ramos generales emitían como sustitución de la moneda metálica pequeños discos de hojalata nominados por quien lo emitía entre comillas, y los daba a la circulación por cambio menor, que en el mejor de los casos tenía una aceptación recíproca entre distintos comerciantes, lo cual no siempre esto era efectivo. A este elemento se lo llamó contraseña. Pero si vemos la imagen que tenemos en pantalla de 1828, un pequeño vale de papel de León Alto Laguirre, de valor 1 peso, en una época que 1 peso significaban 8 reales, ¿no podemos también tomarlo como parte de nuestro papel moneda precursor? Un simple vale de papel emitido por un comerciante, porque en definitiva es anterior a la época bancaria, también representaba un sustituto de la moneda y valía por el valor que decía en su anverso, y tuvo el enorme privilegio de ir de mano en mano en la población de esa época.
en representación del metálico que no estaba. Entonces, quizás fue parte del proceso evolutivo necesario hasta alcanzar que la población conociera y adaptara la utilización de, en primer momento, el billete de banco y posteriormente del papel moneda. En 1820 era una época complicada, la descomposición del directorio, desaparece el gobierno nacional, las provincias determinan gobernarse cada una por sí mismo. La Junta de Representantes en 1820 nombra al general Martín Rodríguez, quien pone, o se considera que pone fin a la anarquía de estos años, dando comienzo a una etapa conocida como la etapa feliz. Al gobernarse cada provincia por su cuenta, la principal beneficiada fue, por supuesto, Buenos Aires, la provincia más rica y quien contaba con la administración de la renta aduanera. Pero una de las principales virtudes del general Martín Rodríguez fue el equipo sólido que formó, acompañado de Bernardino Rivadavia en el Ministerio de Gobierno y de Manuel García en el Ministerio de Hacienda. Era un momento gestacional para nuestro país, se crearon instituciones extremadamente sólidas que llegaron hasta nuestros días. Estamos viviendo el bicentenario de la Universidad de Buenos Aires el año pasado. Poquito tiempo después se creó la Policía de la Ciudad, transformada en la Policía de la Capital y posteriormente la Policía Federal Argentina. Se creó la Bolsa Mercantil, que en 1854 pasó a llamarse la Bolsa de Comercio, que es la actual. Y, por supuesto, se crearon las bases necesarias para la creación del Banco de Buenos Aires, o comúnmente llamado Banco de Descuentos. Todo el proceso lo escuchamos, como les dije anteriormente, explicado por Martín. Vamos a pasarlo rápidamente. La gestación inicial de una idea de un banco quizás arrancó con la Revolución de Mayo, pero se fue demorando en el tiempo hasta llegar a este momento que se tomó realmente la decisión y llevó 8 meses poner en práctica la empresa. En una primera asamblea o convocatoria se juntó a fuertes comerciantes, hacendados de esa época, y se los involucró en la compra de acciones para llevar adelante la empresa. Se gestó un proyecto de estatuto. Este estatuto fue en 2 o 3 asambleas aprobado. Se generaron unas primeras autoridades para darle cierta operatividad y llegar a buen puerto. Era indispensable que se le aprobaran los privilegios que pedía el banco, uno de los cuales llevó más discusión fue el otorgamiento de los años de exclusividad que pedían para poder operar en plaza. Finalmente fue esto aprobado. Tuvo un privilegio de actuación de 20 años que no llegó a cumplir, pero que los tenía. Finalmente la patente habilitante, que es la que le posibilita operar en la plaza. Y finalmente el viernes 6 de septiembre, de 9 a 14, abre sus puertas para la atención al público el Banco de Buenos Aires, avisando que en tiempos de verano, de octubre a marzo, lo haría desde las 8 de la mañana. El estatuto, el proyecto de estatuto salió publicado en el Argos. Los periódicos eran órganos oficiosos de la publicación de los actos de gobierno y este no es la excepción. La reproducción se puede ver en las mesas de las vitrinas aquí adelante. En 2 simples hojitas estaba el estatuto que finalmente fue aprobado. Y se creó el primer directorio formado por los señores Juan José Anchorena, Diego Britain. Lean los nombres que también los nombraba Martín cuando hizo su exposición: Félix Castro, Guillermo Cartwright, Sebastián Lezica, Robert Montgomery, Juan Fernández Molina, Miguel Riglos y Juan Pedro de Aguirre, quien posteriormente fuera elegido como el primer presidente operativo de la entidad. Ya estaba todo definido. Al abrir sus puertas lo hizo con este emblema que significaba su sello. Era el sello que identificaba al Banco de Buenos Aires. Fue la primera entidad de crédito de nuestro país, la primera sociedad anónima, y un tema no menor, tenía la potestad de emisión.
una emisión que tendría que estar permanentemente garantizada por sus reservas en metálico. La convertibilidad era obligatoria a la simple presentación del billete en ventanilla. Y se producen en este momento, este 6 de septiembre, dos hechos fundamentales que cambiarían para siempre la manera de hacer negocios en nuestro país. La aparición del banco y 10 días después, a partir del 16 de septiembre, del billete de banco circulando entre la población. El principal objetivo fue ganar la confianza de la gente en esta nueva entidad y cambiar la mentalidad de la gente que hasta este momento se había manejado siempre con moneda metálica, con las contraseñas que la suplían y muy esporádicamente con los vales, como vimos anteriormente en pantalla. Se había pedido una primera línea de billetes fundamental. Si se quería emitir, había que hacer un billete, un elemento que lo identificara, y se hizo el pedido a Londres, a la empresa Henkel y Dubuisson. Evidentemente no llegaron, los tiempos eran largos, en definitiva tardó un año exactamente en llegar, y tuvieron que pensar en una solución local. Por lo tanto, contrataron los servicios de un grabador y orfebre francés radicado en nuestro país, que ofrecía sus servicios en la Gaceta de Buenos Aires. Este señor era José Rousseau, autor del diseño de nuestro primer billete de banco, que también está exhibido en la mesa de la sala de las vitrinas. José Rousseau desarrollaba una importante actividad artística en Buenos Aires, formó parte del primer plantel de docentes que formó a los artistas rioplatenses y trabajó a lo largo de mucho tiempo, muchas épocas, grabando medallas, monedas, impresos y premios militares, fundamentalmente en la época de Juan Manuel de Rosas. En pantalla tienen la plancha de cobre que intervino José Rousseau. Originalmente era una imagen barroca de Nuestra Señora del Rosario de 1786, a posteriori, en 1995, declarada patrona del Banco Provincia, que presumiblemente estaba grabada por Manuel Rivera. Del lado del reverso, José Rousseau hizo el primer diseño de nuestro billete de banco. En esta imagen van a poder apreciar mejor el trabajo de ambos diseños. Como pueden ver, se burila en negativo, luego la impresión era como un sello, y por este trabajo, el 4 de octubre de 1822 cobró 200 pesos por el grabado de la plancha. Entonces estamos en un punto que existía la necesidad de una línea monetaria. Se había tomado la decisión que sea local, ya estaba grabada la placa, y estaba el banco a punto de abrir sus puertas. Por lo tanto, lo único que faltaba era contactarse con Pedro Ponce, un impresor que fuera socio de Bernardo Vélez. Desde mayo de 1820 explotaba la imprenta de los niños Expósitos, Vélez. La misma se manejaba por un sistema de arrendamiento que en subasta pública la administraba quien pagara el canon mayor. Pedro Ponce le alquila esta prensa, una prensa de madera con muy poquitos elementos metálicos. Esta fue traída desde la provincia de Córdoba, nuestra provincia, en 1780 para la imprenta de los niños Expósitos, y Ponce hizo en 3 tandas de producción 7.002 formularios para el Banco de Buenos Aires con la plancha de José Rousseau. Por este importe, por este trabajo se le abonaron 350 pesos con 6 reales. Pedro Ponce fue a posteriori, en 1825, dueño de la importante imprenta argentina, que primero estaba ubicado en Potosí 135 y luego en Piedras 31. Y en pantalla tenemos ejemplos de los pies de imprenta que utilizaba en sus trabajos. Por lo tanto, se llegó a tener el primer billete de banco de nuestro país, del cual hoy conmemoramos el bicentenario, y es la imagen que tenemos en pantalla de una reproducción hecha en el año 1900 de la Compañía Sudamericana de Billetes de Banco, porque lamentablemente, vamos a ver más adelante, ningún ejemplar original llegó a nuestros días.
salvo que Mario acomode su negocio y los tenga guardados, pero bueno, por ahora no, todavía no están. Como ven, es un formulario muy sencillo. El banco, al estar hecho a imagen y semejanza del Banco de Inglaterra, tenía la imposibilidad de emitir valores menores a 20 pesos. El cono monetario de ese momento es exactamente igual al mismo que tenemos hoy en la calle. 20, 50, 100, 200, 500 y 1000. Era un estilo neoclásico, tenía una cinta en la parte superior al centro donde estaba el nombre de la entidad, Banco de Buenos Aires. Era unifaz, era de medidas 210 milímetros por 100, impreso en tinta negra sobre papel blanco, sin filigrana, sin pie de imprenta, sin ningún tipo de medida de seguridad, excepto un guilloche sobre el lateral izquierdo que servía, hacía los efectos de talón de control para el banco, pero era una medida ínfima de seguridad, lo cual posibilitó inmediatamente la falsificación de este papel moneda. Al mismo tiempo que nació el banco, nació el billete de banco, nació la falsificación y la lucha contra la falsificación en todos los ámbitos, el legal, el policial y la lucha entre los grabadores y la búsqueda de algo que sea infalsificable para los billetes. En la cartela superior izquierda se ponía el valor en números. En la cartela superior derecha, el número de billete. En la central, el valor en letras. En forma manuscrita, todo. También se ponía la fecha que se emitía. Lo firmaba Agustín Thiesen como contador y lo firmaba Juan Pedro Aguirre como presidente de la entidad. Mientras no tuviera todas estas formalidades, era como dijimos al principio, era simplemente un formulario del banco, un papel impreso del banco que tomaba estado de un billete con convertibilidad en ese momento en oro, cuando tenía las rúbricas y todos los campos completos listos para salir a la circulación. Ahora, habíamos dicho que ningún billete original llegó a nuestros días, entonces ¿cómo sabemos tanto de estos billetes? Lo sabemos gracias a que el directorio, el mismo día que abre sus puertas, envía una nota explicativa al gobierno diciéndole que a partir del día de la fecha el banco comienza sus operaciones y que el billete que se adjunta era el papel que iba a representarlos en la sociedad, firmado luego por todo el cuerpo de directores. Y junto a esta nota, este impresionante documento histórico, que es la muestra, es el primer billete, el 000 de esta línea monetaria, que se envió al gobierno para que conociera cómo iban a ser los billetes en un país donde nunca había habido billetes. Esto formó parte de la colección de Pillado hasta el año 1900 y hace más de una década se lo vio en una colección privada. Estamos ubicados en 1823. 1822, solamente de septiembre a fin de año circularon estos billetes que vimos anteriormente. Ahora dijimos que el valor menor eran 20 pesos, una onza eran 17, era un valor enorme y se quería buscar algo que cambiara, que solucionara la falta de metálico y de cambio menor. Era imposible realizar la transacción diaria, era muy difícil desarrollar el comercio. Un peso valían 8 reales, equivalían a 8 reales. Un real, por lo tanto, era la octava parte de un peso y las monedas de un décimo de real eran la 80ª parte de un peso. Miguel nos dijo que entraron al país 4 millones, sobre una población de más de 60.000 personas, a razón de 60 monedas por persona. Cuando una botella de vino valía 8 reales, había que pagar 80 monedas por botella y era exiguo la cantidad, el valor, lo que significaba era ínfimo. Había una distancia abismal entre el décimo de Buenos Aires y los 20 pesos que emitía el banco, o sea que la solución no se encontraba. Hasta que intervino la tesorería e imprime billetes y los larga a la circulación de 1, 3 y 5.
Todos los billetes que vamos a ver en pantalla, vamos a elegir uno por cada cono monetario. Ustedes vayan sumándolo porque después circulaba todo junto. Este billete de 1 peso vino a achicar las distancias entre ambos elementos, entre el cobre y el billete de banco. Esto fue en febrero de 1823. E inmediatamente lo que se consiguió fue que el Banco de Buenos Aires hiciera valer su cláusula de exclusividad, de que era el único que tenía permiso para la emisión, y pidió o accedió a un cambio de estatuto, lo cual produjo un cisma muy importante dentro del directorio, con alejamiento de una parte y la incorporación de nuevos, y ahí es donde empieza a tener una influencia más británica el directorio, y empiezan a cambiar acciones, gente que se retiraba porque no estaba de acuerdo al cambio de estatuto, por grandes comerciantes ingleses que compraban las acciones que los locales se desprendían. Se contacta nuevamente a José Rousseau y hace este simple billete, obviamente sin medida de seguridad, utilizando el sol que representaba la imagen del banco como billete de 1 peso, y uno de 2 pesos con tan poca previsión que era el mismo billete con un sol, otro sol abajo, lo cual hizo que en noviembre tuviera que sacar un nuevo diseño porque fue muy rápidamente falsificado. Tampoco fue un billete muy superior, pero al menos contaba con un grueso recuadro de figuras geométricas, y el billete, el valor 2 lo desplazó al centro, y era un momento donde el analfabetismo era muy alto. La gente, para identificar el valor que estaba expresado en el anverso, no era que leía las leyendas, sino que se guiaba por la cantidad de soles, tal vez. Entonces era muy fácil falsificar duplicando el valor, agregándole un dibujo a un billete que estaba circulando, para gente que no tenía idea de que era un billete. Por lo tanto, este cambio de diseño también circuló junto al primer diseño de este billete de 1 peso y a los vales de tesorería, que tardaron un tiempo en recuperarlo. Hasta que en 1823, en agosto, llegan los billetes de Henkel y Dubuisson. El primero que se puso en circulación fue el de 5 pesos. No se reemplazaron los de 1 porque recién en marzo del 24 se largaron a la calle. Los billetes de Henkel y Dubuisson, como verán, tienen un clásico estilo inglés, y es la incorporación por primera vez del escudo nacional en nuestro papel moneda, en nuestro billete de banco. Todas estas familias que estamos viendo circulaban al mismo tiempo, incluyendo con las emitidas en la plancha de cobre de 1822. La línea de Henkel vino en valores de 1, 5, 10, 50, 100, 150, 500 y 1000. El valor máximo era de 1000. Al llegar los billetes ingleses, y al haber tanta cantidad de los valores de alta denominación de la plancha del 22 falsificados, se anuncia a través de la Gaceta Mercantil que la gente se presente a cambiarlo en ese momento todavía por oro o por otro papel. Y así comenzó el retiro de la primera emisión del billete que hoy conmemoramos. En pantalla tienen un balance de 1824, referido a los billetes hechos con la plancha de cobre. No nos mareemos con todos los números, está armado por cantidades y por fecha de emisión y por valor. Concentrémonos en la cantidad de billetes que fueron emitidos de esos 7.002 formularios. 6.175 fueron lanzados a la calle, de los cuales 6.025 fueron recuperados. El remanente no impreso, más todos los recuperados, fueron incinerados. Por lo tanto, 150 de estos billetes quizás algún día puedan aparecer por algún lado circulando, o quizás hubo una quema que no esté registrada y tampoco están. Se acababa la vida del Banco de Buenos Aires. Los 20 años que tenía de exclusividad apenas llegó a 4. Tenía defectos en la integración de capital.
Las acciones se compraban por 1.000 pesos en 5 pagos de 200, los cuales el primero era casi por adelantado al momento de suscribirse. Los segundos 200 eran en pago en efectivo metálico a los 60 días. Las 3 posteriores cuotas se podían pagar en billetes de banco que la gente sacaba del banco, les ponía interés y descontaba también el interés de lo que tenía que pagar a los 60 días. Por lo tanto, la integración del capital en metálico nunca llegó a concretarse. Las exigencias del gobierno por la falta de recursos propios hacía que el banco emitiera y se comenzó a generar una deuda muy importante. El banco de esta manera pierde la relación, pierde su bien más preciado, que era la reserva metálica respecto a sus billetes que estaban circulando en la calle. La gente pierde la confianza en la entidad y debe cerrar sus puertas. Hubo, desde el 28 de enero de 1826 al 11 de 1825, no de 26, al 11 de febrero de 1826, no hubo actividad bancaria. Se estaba buscando la forma y la manera de que el banco no quebrara, porque sobre el mismo Banco de Buenos Aires tenía que fundarse la nueva entidad. Si iba a ser el Banco Nacional o Banco de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y había que no perder el capital accionario que se mantenía y tenían que tratar de que la gente no se agolpara en las puertas para sacar el poco metálico existente. En este libro de emisiones podemos ver que al ponerse en funcionamiento el Banco Nacional, obviamente, que fue resuelto en 2 semanas, no hubo tiempo de hacer un billete que identificara a la nueva entidad y siguieron circulando los billetes del Banco de Buenos Aires con el remanente que no había sido emitido por el otro banco con la firma de los nuevos funcionarios. Todos estos nuevos billetes también convivían con los billetes de la antigua emisión del banco anterior, pero no existía disponibilidad del billete de 500. Por lo tanto, se autoriza a sacar del Tesoro la plancha grabada por Rousseau para que se completen los distintos valores que el banco no tenía papel para poder emitir. En este caso, la plancha de Rousseau tiene una segunda oportunidad de emisión. En una primera instancia lo hizo para el primer banco y en esta segunda instancia lo hizo para el Banco Nacional exclusivamente en billetes de 500 pesos. Para el primer banco fueron billetes de banco convertibles a oro. En el segundo banco ya corría el curso forzoso, la convertibilidad era historia, se prometía para dentro de 6 meses, se prometía para 1828, después se prometía para el final de la guerra, tardó 40 años, hasta 1867, que hay un pequeño periodo convertible nuevamente, el papel circuló por lo que decía el gobierno que valía y ya no había conversión posible de los mismos. Como vemos en esta imagen, espero que se lea, se dice que con la vieja plancha del Banco de Descuento se emitieron 2.050 billetes, de los cuales 24 resultaron inútiles, por lo tanto había 2.026 billetes de 500 emitidos para el nuevo banco. Y en este resumen final de la emisión de ambos bancos vemos que en primera vez se emitieron 500.000 pesos de billetes de banco y la segunda vez 1.025.000 pesos de papel moneda, entendiéndose el billete de banco como de libre aceptación, convertible metálico y respecto a las reservas de la entidad y de curso legal. En cambio el papel moneda es de curso forzoso, lo emite un Estado y el único límite que tiene es la exigencia o la necesidad, que ahora vamos a ver en un ratito. Fue muy grande y fue uno de los principales problemas que hubo para esta época. Como hecho anecdótico, al abrir las puertas del Banco Nacional, a todo el que había depositado onzas en el banco anterior se le dieron pesos, pesos no plata, pesos papel. Por lo tanto, claro, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
hasta acá fue el humilde homenaje que quisimos hacerle a este billete. Bueno, ahora me quiero tomar un tiempito, espero que no sea muy largo. Antes que nada, quiero enormemente agradecer a Carlos Graciadío, a toda la comisión del centro que me permite este momento, a Andy especialmente, que tiene todo al alcance de un clic, a Facu, que está siempre ahí apuntalando y metiendo nafta en el motor para que funcionemos, y es presentar este trabajo que va a estar en un ratito disponible para descargar en forma gratuita en la web del centro. Ahí Fernanda creo que les dio unas tarjetitas también para poder hacer por QR, que toma el periodo de enero de 1822 a mayo de 1836, que es cuando cierra nuestro segundo banco. Es un periodo que nos gusta mucho investigar, no solo la parte bancaria, obviamente que la parte numismática, pero también las historias que van cruzando no solo al banco, sino a la sociedad. Hay hechos que en este periodo tan corto, quizás tan largo, de 14 años para este periodo, este momento de nuestra nación, no se puede no tocar muy por arriba el empréstito de la Barrick Brothers, cuando se intentaba tomarlo para modernizar el país y terminó siendo capital accionario del Banco Nacional a mucha menor ventaja de las que se le ofrecía en un principio. Un momento trágico para la nación. El 31 de diciembre de 1825 se crea el bloqueo y el inicio de la guerra con Brasil, que duró hasta 1828. Fueron momentos muy duros. Es más, terminada la guerra no se alcanzó la paz, comenzó otra guerra, quizás peor. Dividió el país. La disputa entre dos proyectos de país se pasó a las armas. El final de la guerra no fue bien visto por los unitarios. Bueno, es larga la historia. El momento es tan duro, es tan importante, que en la historia del mundo, en el primer mundo, las guerras vienen a voltear economías sólidas, a cerrar bancos con trayectoria. Buenos Aires creó el Banco Nacional para ir a la guerra. No tenía con qué, no había manera de tener un ejército en lucha, no había forma de poder subvencionar todo lo que estaba pasando, tratando de defender la provincia oriental. Por lo tanto, se hizo esto a fuerza de papel moneda inconvertible, con emisiones, sobre emisión y sobre emisión, elevando el valor de la onza. Y es muy duro leer comentarios de la época, de todos los diarios, era el único que se ponían de acuerdo. Y la frase que más me quedó era que la miseria golpeaba en cada puerta. Terminó la guerra y había una expectativa muy grande con el libre comercio con el Uruguay independiente. Era una forma de empezar a levantar cabeza. Apenas se abrió, se inundó Uruguay de papel moneda falso. Por lo tanto, la decisión fue prohibir la circulación de papel moneda de Buenos Aires en todo el territorio. Y acá se tomó como que con los mismos billetes se les dio la libertad, ahora no se podía comerciar. La desazón era enorme y fue un momento muy duro que llevó mucho tiempo salir de los pormenores que dejó la guerra, aunque ya había terminado. También contamos casos que no podemos dejar por alto: el fusilamiento de Marcelo Valdivia, el primer falsificador, el de Enrique Fleury también, relato dantesco, que la gente se amuchaba, había una multitud para ver cómo lo fusilaban y lo colgaban hasta que se desangre totalmente. Todo eso en la Plaza Hoy de Mayo. Una historia también increíble de un francés llamado Deauville, al que desconfiaban que sea un agente brasilero y no tenían forma de probárselo, entonces le inventaron una causa de falsificación, porque el tipo tenía una prensa. Entonces, si tenía una prensa y había un billete de un real falso, que no era nada, un real falso,
se lo encarceló. Y se armó un lío bárbaro, se lo acusó duramente al gobierno de Rivadavia de que, bueno, encarcelaba gente sin tener pruebas, hasta que tuvieron que soltarlo y no tenía nada que ver. Investigaron su prensa, la analizaron y no se había usado para hacer ningún billete. Es también muy colorida la historia de este personaje. Muy cortito tocamos los vales de Rosas, con lo cual emitió, lanzó a circular en el ejército y en 7 quemas lo sacó todo de circulación. Nunca ha llegado ninguno a nuestros días. Y un caso terrible que sacudió la sociedad por entonces fue la falla de 100.000 pesos que trascendió a los periódicos y tomó notoriedad de las cajas del arqueo bancario. Se decía cómo pagaron con la muerte de 2 falsificadores por billetes de 1 peso y quizá las autoridades de nuestro banco se le roban 100.000 y no hay responsables. La presión periodística era muy grande, finalmente perdieron el puesto 2 personas que uno se encariña porque lo lee en todos lados y la verdad que es una lástima que hayan perdido su puesto porque tuvieron un montón de años trabajando para el banco. Uno de ellos lo enjuiciaron, pasaron 15 años y el caso volvió a los periódicos con un final increíble que obvio no se los voy a contar. Y por supuesto toda la parte numismática que es increíble en esta época, circulaba la línea de Henkel y Dubuisson, ahora firmada por autoridades del Banco Nacional. Los billetes de 500 que vimos anteriormente, hechos por Rousseau. En 1826 se acabaron los papeles de 1 peso venidos de Inglaterra, por lo tanto otra vez se lo llama a Ponce para que haga estos vales de 1 porque había que mandarle plata al ejército y hace 2 modelos, uno cuadrado y otro apaisado. El Banco Nacional tenía la aspiración de ser un banco nacional y para esto ideó un sistema de cajas subalternas. Solo creo que conocemos la de la provincia oriental y la de Buenos Aires. La de la provincia oriental se la considera el primer billete uruguayo. Ninguna de estas cajas tuvo final feliz y nunca tuvo alcance nacional. La falta de cambio se agrava, siempre fue un problema. El metálico había totalmente desaparecido de la plaza. Se acusaba a los portugueses y a los brasileros de sacar el metálico de la plaza para generar más problemas en nuestro país. Y el banco emite estas cédulas de 1 y 2 reales, 10 décimos y 20 décimos, con la promesa de ser retirados de la plaza ante la acuñación de la primera moneda, cosa que no iba a ser fácil. Era muy complicado. Cuando iban al banco a cambiarlas, se las exigía que se las entregaran por color y por paquetes de 50 y de 100 dependiendo del valor. Había largas colas para poder cambiar estos papelitos por otro tipo de billete, ni siquiera por metálico, no existía más eso. Y encima había varios colores de cada una de estas cédulas. En 1826 también se hace otra línea monetaria, otro cono monetario. Se contrata a un señor de la misma forma que se lo contactó a Rousseau por sus avisos que publicaba como grabador. Lo mencionó Miguel, Francisco Vincent. Tenía la particularidad de hacer sus facturas para que el banco le pague en su idioma natural. Este cono monetario arranca desde el billete de 5 hasta que en 1827 llega a nuestro país lo que en 1825 había pedido el Banco de Buenos Aires y debido al bloqueo nunca pudo tener para emitir para su entidad. La empresa Feldman, Draper, Underwood & compañía manda esta serie de billetes, un avance increíble para la época, ninguna referencia local, salvo los billetes mayores que dicen en Unión y Libertad en algunos lugares, pero tenían próceres extranjeros, pero la calidad era muy superior y eran imprescindibles para que circularan en plaza, porque otra cosa no había y porque de alguna forma
en algún momento había que empezar a sacar algo de la plaza. Y tampoco se consiguió con la serie del 27. Esta serie circuló junto a todo lo emitido hasta ese momento por los dos bancos. Y finalmente, sí, en 1829 llega quizás la que más satisfacciones le dio a los que administraban la casa bancaria, porque la usaron para reemplazar todo el circulante hasta ese momento. Se llamó como última oportunidad en julio de 1830, en septiembre del 30, en diciembre del 30, en marzo del 31, en noviembre del 31, hasta que se cansaron y realmente la final fue el 31 de diciembre de 1832. Hasta ese momento todo circulaba al mismo tiempo, hasta que la serie del 29, que es la que tenemos en pantalla, que vino de Perkins and Heath. Perkins fue quien inventó el sistema de planchas de acero en lugar de cobre y posteriormente de plancha endurecida por tratamiento térmico, lo que revolucionó el sistema de impresión en todo el mundo. O sea que la serie del 29 fue importantísima. Ahora, ¿cuál era el perjuicio? Venimos hablando de falsificación, pero ¿cómo tomamos noción de cuál era el perjuicio que se alcanzaba con tanto papel falso en la calle, que la gente iba al banco y el banco lo tenía que pagar, lo pagaba como bueno? Después hay billetes adulterados, uno de 1000, uno de 10 lo transformaban en 1000. Hoy suena increíble, pero en esa época se hacía un collage, se recortaban, salían avisos en los diarios diciendo los billetes no pueden estar pegados, habían cosas obvias que en ese momento se explicaban. Y en septiembre de 1831, el directorio del banco anuncia que ya habiendo recogido todo lo emitido, había una sobreemisión de 165.035 pesos, evidentemente en billete falso. Y esto era textual, antes de terminar la renovación de todas las emisiones de los antiguos bancos, de los dos, y sin contar lo que todavía está en el público. Un año después, este valor era 246.889 pesos, exclusivamente producto de la falsificación. Había que renovar los billetes nuevamente, habían pasado 5 años, no se podía, no estaba el dinero disponible, había que esperar otra vez un año para que una empresa extranjera lo mandara. Entonces se decidió que las mismas planchas que habían venido en el 29 de Perkins sean intervenidas por el grabador Alais, que intervino los billetes, ahí ven el de 1829, el de arriba, y el de 1834 abajo, y ven que tienen dos rosetas intervenidas a ambos laterales. Eso fue interviniendo las planchas y una nueva impresión. Ampliado el resello que se le hizo a la plancha para el valor 1 es este. Después para los valores mayores van haciendo cuartos de círculo. Fueron planchas que, cerrado este banco, los valores menores se intervinieron. El próximo banco, Casa de Moneda, lo sigue utilizando, interviene las planchas de mayor denominación y hasta 1841, que llegan los primeros billetes encargados por Juan Manuel de Rosas, se siguió circulando en Buenos Aires la emisión de 1829 con renovación del 34 y renovación del 38. Todo esto que les conté rápido, porque Facu me está mirando de un ratito hacia atrás, en el librito cada billete tiene una tabla que tiene todos los datos que les fui contando. Están ejemplos de billetes de falsificaciones y están todas las historias que les conté. Y no los aburro más y le agradezco muchísimo por su atención. Siempre supimos que iba a ser una edición limitada, obvio, ¿no? Nunca pensamos que iba a ser limitada a un ejemplar. Un ejemplar que hay alguien que se lo recontra merece por un montón de motivos, por estar siempre presente, porque gracias a ella es que tenemos toda la información. Pero yo puedo hablar quizás de la última década. Yo quiero que me acompañe Miguel, que tiene más décadas que yo acá adentro y de relación con la licenciada Marina Zurro, en representación del Museo del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
centro para el día de hoy acuñó unas medallitas en aluminio y solamente 6 en bronce para los museos bancarios, para Museo de Casa de Moneda, Academia Nacional de la Historia, y 2 piezas para anverso y reverso exhibir en el centro. Nada más, el resto son todas de aluminio, son las que están viendo, y la primera que entregamos es a Marina. Muchas gracias en nombre del Museo Banco Provincia. No puedo, me emociono. Son años particulares para nosotros. En nuestro bicentenario quizás no podemos desde el museo festejarlo como quisiéramos, es un contexto muy particular. Y en lo personal agradecerles al centro, que son muchos años de conocerlos, de trabajar conjuntamente, y permítanme una mención especial para 2 personas que hicieron grande al museo, que son Alberto de Paula, que no nos acompaña ya físicamente, pero que está siempre con nosotros, y Agustín San Martín, que sigue estando a nuestro lado, pese a ya no integrar la planta del museo. Así que mi recuerdo especial para ellos y para ustedes un agradecimiento enorme por recordarnos, por estar siempre presentes, por acompañarnos y por esta jornada que la sentimos un homenaje a nuestro banco. Quiero agregar 2 o 3 cositas nada más. Como buen persona de la tercera edad, pueden dar fe que he conocido a los últimos 4 directores del Museo del Banco Provincia personalmente, desde el comisario Pedro Cono, que fue presidente de nuestro centro, pasando por Alberto de Paula, el arquitecto de Paula que mencionó Marina, y por el ingeniero Agustín San Martín, otro gran amigo de la casa y personal también. Pero el caso de Marina es muy especial, del que puedo dar fe de nuestra relación, primero porque hay que valorarla como una gran profesional de la museología. Yo puedo dar fe de ello porque he trabajado para el museo en distintos contratos. Sin embargo, no es la principal virtud de Marina. Marina tiene una sensibilidad muy especial, que es una sensibilidad personal, social e institucional, porque jamás ha negado ningún tipo de información, imagen o sugerencia o documento que se le ha pedido. Ha colaborado con quien sea, sin importar el título que tenga. Así que, para no demorarlo más, sencillamente una sola cosa. Marina, gracias. Le hace entrega del acrílico recordatorio Facundo Weisman, protesorero del Centro Numismático Buenos Aires.